Página 735. Neurofisiología. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos. Describir las 3 etapas de un potencial de acción y relacionarlas con la importancia funcional de los canales de iones. Caracterizar el rol de los potenciales posinápticos excitatorios e inhibitorios cuando se relacionan con la suma total espacial y temporal de los potenciales de membrana. Describir cómo se sintetizan, almacenan, liberan e inactivan los neurotransmisores. Las neuronas se caracterizan por la capacidad de comunicarse con otras neuronas mediante impulsos eléctricos o potenciales de acción. Transfieren información de un lugar a otro mediante la frecuencia y el patrón de los potenciales de acción. Potenciales de acción. Las señales nerviosas se transmiten por los potenciales de acción, que son cambios abruptos y profusos en el potencial de la membrana que duran 5 milisegundos aproximadamente. Las membranas celulares del tejido excitable, incluyendo las de las células nerviosas y musculares, contienen canales de iones que son responsables de generar estos potenciales de acción. Los controles dependientes del voltaje, que se abren y cierran cuando el potencial de la membrana cambia, controlan los canales de iones de la membrana. Existen canales dependientes del voltaje separados para los iones de sodio, potasio y calcio. Cada tipo del canal de iones tiene un potencial de membrana característico que abre y cierra sus canales. También hay canales ligando dependientes que responden a mensajeros químicos como los neurotransmisores, canales controlados mecánicamente que responden a cambios físicos en la membrana y canales dependientes de la luz que responden a las fluctuaciones en los niveles de luz. La excitabilidad de las neuronas puede verse afectada por las condiciones que alteran el potencial de la membrana en reposo, acercándola o alejándola del potencial umbral. La hipopolarización aumenta la excitabilidad de la neurona posináptica al acercar el potencial de membrana al potencial umbral, de tal forma que es necesario un estímulo subsecuente más pequeño para hacer que la neurona lance una señal. La hiperpolarización aleja el potencial de membrana del umbral y tiene el efecto opuesto, es decir, inhibitorio, disminuyendo la probabilidad de que se genere un potencial de acción. Página 736. Los potenciales de acción se pueden dividir en 3 etapas: el estado de reposo o polarización, despolarización y repolarización, figura 17.5. Potencial de reposo de la membrana. El potencial de reposo de la membrana, de aproximadamente menos 70 milivoltios para las fibras nerviosas grandes, es el periodo tranquilo del potencial de acción durante el cual el nervio no transmite impulsos. Durante este periodo se dice que la membrana está polarizada debido a la gran separación de la carga, es decir, positiva en el exterior y negativa en el interior. La fase de reposo del potencial de membrana continúa hasta que algún suceso hace que éste aumente su permeabilidad al sodio, un potencial umbral de aproximadamente menos 55 milivoltios en las fibras nerviosas grandes. Representa el potencial de membrana en el que las neuronas u otros tejidos excitables se estimulan para lanzar una señal. Cuando se alcanza el potencial umbral, las estructuras en forma de compuertas de los canales de iones se abren. Por debajo del potencial umbral, estas compuertas permanecen firmemente cerradas. Las compuertas funcionan en una base de todo o nada, es decir, están totalmente abiertas o totalmente cerradas. En circunstancias normales, el estímulo umbral es suficiente para abrir muchos canales de iones, poniendo en marcha la despolarización masiva de la membrana, el potencial de acción. Despolarización. La despolarización se caracteriza por el flujo de iones cargados eléctricamente. Durante la fase de despolarización, la membrana se vuelve de repente permeable a los iones de sodio. La rápida entrada de iones de sodio produce corrientes locales que viajan a través de la membrana adyacente, haciendo que los canales de sodio de esta parte de la membrana se abran. En las neuronas, las compuertas de iones de sodio permanecen abiertas durante aproximadamente un cuarto de milisegundo. Durante esta etapa del potencial de acción, la cara interna de la membrana se hace positiva, aproximadamente más 30 milivoltios. Página 737. Repolarización. La repolarización es la etapa durante la cual se establece la polaridad del potencial en reposo de la membrana. Esto se logra con el cierre de los canales de sodio y la apertura de los canales de potasio. La salida de iones de potasio cargados positivamente a través de la membrana celular devuelve el potencial de membrana a la negatividad. La bomba sodio-potasio trifosfatasa de adenosina N+, K+, ATPasa restablece gradualmente las concentraciones iónicas de reposo en cada lado de la membrana. Las membranas de las células excitables deben repolarizarse lo suficiente antes de que puedan volver a excitarse. Durante la repolarización, la membrana sigue siendo refractaria hasta que la repolarización esté aproximadamente a un tercio de completarse.
Este periodo, que dura de 0,4 milisegundos a 4 milisegundos, se llama periodo refractario absoluto. Durante una parte del periodo de recuperación, la membrana se puede excitar, aunque solo por un estímulo más fuerte de lo normal. Este periodo se llama el periodo refractario relativo. Transmisión sináptica. Las neuronas se comunican entre sí mediante estructuras llamadas sinapsis. En el sistema nervioso hay dos tipos de sinapsis, eléctricas y químicas. Las sinapsis eléctricas permiten el paso de iones portadores de corrientes a través de pequeñas aperturas llamadas uniones comunicantes que penetran la unión celular de células adyacentes y permiten que la corriente viaje en cualquier dirección. Las uniones comunicantes permiten que un potencial de acción pase directa y rápidamente de una neurona a otra. Pueden enlazar neuronas que tengan relaciones funcionales cercanas formando circuitos. El tipo más común es la sinapsis química. Las sinapsis químicas implican estructuras de membrana presinápticas y posinápticas especiales, separadas por una hendidura sináptica. La terminal presináptica segrega una molécula transmisora química y a menudo varias. Los neurotransmisores segregados se difunden en la hendidura sináptica y se unen a los receptores de la membrana posináptica. A diferencia de la sinapsis eléctrica, la química sirve como rectificador, permitiendo la comunicación en un solo sentido. Las sinapsis químicas se dividen en dos tipos, excitatorias e inhibitorias. En las sinapsis excitatorias, la unión del neurotransmisor con el receptor produce la despolarización de la membrana posináptica. La unión del neurotransmisor con el receptor en una sinapsis inhibitoria reduce la capacidad de la neurona posináptica de generar un potencial de acción. La mayor parte de los neurotransmisores inhibitorios inducen la hiperpolarización de la membrana posináptica, haciendo que ésta sea más permeable al potasio, al cloruro o a ambos. Las sinapsis químicas son el componente más lento en la comunicación progresiva a través de una secuencia de neuronas, como por ejemplo en un reflejo espinal. A diferencia de la conducción de los potenciales eléctricos de acción, cada acontecimiento sucesivo en la sinapsis química, la secreción de transmisores, la difusión a través de la hendidura sináptica, la interacción con los receptores posinápticos y la generación de un potencial de acción subsiguiente en la neurona posináptica, consume tiempo. El cuerpo celular de una neurona y las dendritas están cubiertas de miles de sinapsis y cualquiera de ellas puede estar activas en cualquier momento. Debido a la interacción de esta rica entrada sináptica, cada neurona se parece a un pequeño integrador en el cual los circuitos de muchas neuronas interactúan entre sí. Es la complejidad de estas interacciones y las sutiles integraciones que participan en la producción de las respuestas conductuales lo que otorga al sistema su inteligencia. Las sinapsis químicas muestran varias relaciones. Los axones pueden formar sinapsis con las dendritas, axodendríticas, con el cuerpo celular, axosomáticas, o con el axón, axoaxónicas. Las dendritas pueden formar sinapsis con los axones, dendroaxónicas, con otras dendritas, dendrodendríticas, o con el cuerpo celular de otras neuronas, dendrosomáticas. También se han observado sinapsis entre el cuerpo celular nervioso y los axones, sinapsis somatoaxónicas. Las sinapsis que ocurren entre el cuerpo celular de las neuronas vecinas, somatosomáticas, son poco frecuentes, excepto entre algunos núcleos eferentes. El mecanismo de comunicación entre la neurona presináptica y la posináptica es parecido en todos los tipos de sinapsis. El potencial de acción se propaga en las terminales axónicas de la neurona aferente y provoca la rápida liberación de las moléculas neurotransmisoras desde la superficie axonal o presináptica. Potenciales posinápticos excitatorios e inhibitorios. Un neurotransmisor puede causar un potencial grado excitatorio o inhibitorio. Cuando la combinación de un neurotransmisor con un sitio receptor causa una despolarización parcial de la membrana posináptica, se llama potencial excitatorio posináptico, PEPS. En otras sinapsis, la combinación de un transmisor con el sitio de un receptor es inhibitoria, en el sentido que causa que la membrana nerviosa local se hiperpolarice y sea menos excitable. A esto se le llama potencial inhibitorio posináptico, PIPS. Los potenciales de acción no empiezan en la membrana adyacente a la sinapsis, comienzan en el segmento inicial del axón, cerca del cono del axón. Figura 17.1. Neuronas aferentes A y eferentes B, mostrando el soma o cuerpo celular, las dendritas y el axón. Las flechas indican la conducción de los potenciales de acción, que se encuentra justo antes del primer segmento de mielina. El segmento inicial del axón es más excitable que el resto de la neurona.
Las corrientes locales que resultan de un PEPS, a veces llamadas generadores de potencial, por lo general son insuficientes para llegar al umbral y causar la despolarización del segmento inicial del axón. Si suceden varias PEPS simultáneamente, el área de despolarización puede llegar a ser lo suficientemente grande y las corrientes en el segmento inicial pueden ser lo suficientemente fuertes para exceder el potencial umbral e iniciar un potencial de acción. Esta suma de todas las áreas despolarizadas se llama suma espacial. Los PEPS también pueden sumarse y provocar un potencial de acción si ocurren en una sucesión rápida. Este aspecto temporal de la ocurrencia de dos o más PEPS se llama suma temporal. Los PIPS también pueden experimentar suma espacial y temporal con los demás y con los PEPS, reduciendo la eficacia de estos últimos en una suma algebraica normal. Si la suma de PEPS y PIPS mantiene la despolarización en el segmento inicial por debajo de los niveles umbral, entonces no se da el potencial de acción. La suma espacial y temporal durante la actividad sináptica sirve como un interruptor sensible y complicado que requiere la combinación correcta de actividad de entrada antes de que la célula pueda obtener un potencial de acción. La ocurrencia y frecuencia de los potenciales de acción en los axones constituye una situación de todo o nada, la cual varía solo según la presencia o ausencia de dichos impulsos y su frecuencia. Transmisión sináptica. Comprensión. Las neuronas se comunican entre sí mediante sinapsis químicas y la utilización de neurotransmisores. Las sinapsis químicas consisten de una neurona presináptica, una hendidura sináptica y una neurona postsináptica. El proceso de comunicación depende de página 738. Primero, que una neurona presináptica sintetice y libere el neurotransmisor. Segundo, que el neurotransmisor se una a los receptores de la neurona postsináptica. Y tercero, que el neurotransmisor se retire del sitio receptor. Síntesis y liberación de los neurotransmisores. Los neurotransmisores se sintetizan en la neurona presináptica y luego se almacenan en las vesículas sinápticas. La comunicación entre las dos neuronas comienza con un impulso nervioso que estimula la neurona presináptica, seguido por el movimiento de las vesículas sinápticas hasta la membrana celular y la liberación del neurotransmisor en la hendidura sináptica. Fijación al receptor. Una vez liberado de la neurona presináptica, el neurotransmisor pasa por la hendidura sináptica y se une a los receptores de la neurona postsináptica. La acción de un neurotransmisor está determinada por el tipo de receptor, excitatorio o inhibitorio al que se une. La unión de un neurotransmisor a un receptor con una función excitatoria a menudo da como resultado la apertura de un canal de iones, como por ejemplo el canal de sodio. Muchas neuronas presinápticas también tienen receptores a los que se une un neurotransmisor. Los receptores presinápticos funcionan de manera de retroalimentación negativa para inhibir que se sigan liberando neurotransmisores. Página 739. Remoción de los neurotransmisores. El control preciso de la función sináptica depende de la rápida remoción del neurotransmisor del sitio del receptor. Un neurotransmisor liberado puede, primero, regresarse a la neurona en un proceso llamado recaptación. Segundo, salir por difusión de la hendidura sináptica. O tercero, descomponerse por la acción de las enzimas formando sustancias inactivas o metabolitos. La acción de la norepinefrina concluye en gran parte por el proceso de recaptación, en el cual el neurotransmisor es devuelto a la neurona sin que cambie de forma y es reutilizado. Las enzimas que se encuentran en la hendidura sináptica o en las terminales nerviosas pueden también descomponerlo. El neurotransmisor acetilcolina se descompone rápidamente por la acción de la enzima acetilcolinesterasa.
página 740. Moléculas mensajeras. La función del sistema nervioso depende de los mensajeros químicos. Estos mensajeros incluyen los neurotransmisores, neuromoduladores y factores neurotróficos o de crecimiento nervioso. Neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que excitan, inhiben o modifican la respuesta de las células cerebrales. Incluyen aminoácidos, neuropéptidos y monoaminas. Los aminoácidos son los elementos básicos de las proteínas y están presentes en los fluidos corporales. Los aminoácidos glutamina, glicina y el ácido aminobutírico, GABA por sus siglas en inglés, funcionan como neurotransmisores en la mayoría de las sinapsis del sistema nervioso central. El GABA media la mayor parte de la inhibición sináptica en el sistema nervioso central. Los neuropéptidos son moléculas de bajo peso molecular formadas por 2 o más aminoácidos. Incluyen la sustancia P, las endorfinas y encefalinas, que participan en la sensación y percepción del dolor. Una monoamina es una molécula amina que contiene un grupo amina NH2. La serotonina, dopamina, norepinefrina y la epinefrina son monoaminas sintetizadas a partir de aminoácidos. El proceso de la neurotransmisión incluye la síntesis, el almacenamiento y la liberación de un neurotransmisor, la reacción del neurotransmisor con un receptor y la terminación de la acción del receptor. Los neurotransmisores se sintetizan en el citoplasma del terminal axónico. La síntesis de los transmisores pueden requerir 1 o más pasos de enzimas catalizadoras, por ejemplo, 1 para la acetilcolina y 3 para la norepinefrina. Las neuronas están limitadas al tipo de transmisores que puedan sintetizar por sus sistemas de enzimas. Después de la síntesis, las moléculas neurotransmisoras se almacenan en el terminal axónico en diminutos sacos unidos a la membrana llamados vesículas sinápticas. Estas vesículas protegen a los neurotransmisores de ser destruidos por las enzimas en la terminal nerviosa. Página 741. Puede haber miles de vesículas en una única terminal, cada una de ellas conteniendo de 10.000 a 100.000 moléculas transmisoras. La llegada de un impulso a una terminal nerviosa hace que las vesículas se muevan hacia la membrana celular y liberan sus moléculas transmisoras en el espacio sináptico. Los neurotransmisores ejercen sus acciones mediante proteínas específicas, llamados receptores, engastados en la membrana postsináptica. Estos receptores están adaptados para coincidir con precisión con el tamaño y la forma del transmisor. La interacción entre un transmisor y un receptor da como resultado una respuesta fisiológica específica. La acción de un transmisor está determinada por el tipo de receptor, excitatorio o inhibitorio, al cual se une. La acetilcolina es excitatoria cuando se libera en una unión mioneuronal y es inhibitoria cuando se libera en el nódulo sinoatrial del corazón. Los receptores se nombran según el tipo de neurotransmisor con el que interactúan. Por ejemplo, un receptor colinérgico es aquel que se une con la acetilcolina. Para mantener el control preciso de la transmisión neuronal es necesario que el transmisor se elimine rápidamente una vez que haya ejercido sus efectos en la membrana postsináptica. Un transmisor liberado puede sufrir uno de estos 3 procesos. Primero, las enzimas lo pueden descomponer en sustancias inactivas. Segundo, se puede regenerar a la neurona presináptica en un proceso llamado recaptación. Tercero, se puede difundir en el líquido intracelular hasta que su concentración sea demasiado baja como para influenciar en la excitabilidad postsináptica. Un ejemplo de estos procesos es cuando la acetilcolina se descompone rápidamente por la acción de la acetilcolinesterasa en ácido acético y colina, y esta última regresa a la neurona presináptica para su reutilización en la síntesis de la acetilcolina. Las catecolaminas regresan en gran parte a la neurona sin cambiar de forma para su reutilización.
Las enzimas que se encuentran en el espacio sináptico o en las terminales nerviosas también pueden degradar las catecolaminas. Neuromoduladores. Otro tipo de moléculas mensajeras conocidas como neuromoduladores también pueden liberarse de las terminales axónicas. Las moléculas neuromoduladoras reaccionan con receptores presinápticos o posinápticos para alterar la liberación de los neurotransmisores o la respuesta ante ellos. Los neuromoduladores pueden actuar en los receptores posinápticos para producir cambios más lentos y de mayor duración en la excitabilidad de la membrana. Esto altera la acción de las moléculas neurotransmisoras de actuación más rápida, aumentando o disminuyendo su eficacia. Al combinarse con autorreceptores en su propia membrana presináptica, un transmisor puede actuar como un neuromodulador para aumentar o inhibir más la actividad nerviosa. En algunos nervios, como los simpáticos periféricos, una molécula mensajera puede tener funciones transmisoras y moduladoras. Por ejemplo, la norepinefrina puede activar los receptores alfa-1 adrenérgicos posinápticos para producir vasoconstricción o estimular los receptores alfa-2 adrenérgicos presinápticos para inhibir la liberación de norepinefrina. Factores neurotróficos. Se requieren factores neurotróficos o de crecimiento de los nervios para mantener la supervivencia a largo plazo de la célula postsináptica. Estos factores son secretados por terminales axónicas independientes de los potenciales de acción. Algunos ejemplos son los factores tróficos de neurona a neurona en la sinapsis secuencial de las neuronas sensitivas del sistema nervioso central. También se han demostrado factores tróficos desde las células blanco que entran en el axón y que son necesarios para la supervivencia a largo plazo de las neuronas presinápticas. Los factores tróficos desde la célula, página 742. Blanco a las neuronas probablemente tengan mucha importancia en la formación de conexiones neuronales específicas durante el desarrollo embrionario normal. En resumen, las neuronas se caracterizan por la capacidad de comunicarse con otras neuronas y células corporales mediante señales eléctricas llamadas potenciales de acción. Las membranas celulares de las neuronas contienen canales de iones que son responsables de generar los potenciales de acción. Las compuertas dependientes del voltaje que se abren y cierran con los cambios que suceden en el potencial de la membrana controlan estos canales. Los potenciales de acción se dividen en tres partes: el potencial de membrana en reposo, durante el cual la membrana está polarizada pero no hay actividad eléctrica; la etapa de despolarización, durante la cual se abren los canales de sodio, permitiendo una entrada rápida de los iones de sodio que genera el impulso eléctrico; y la etapa de repolarización, durante la cual la membrana es permeable a los iones de potasio, lo que permite el eflujo de iones de potasio y el retorno al potencial de membrana en reposo. Las sinapsis son estructuras que permiten la comunicación entre las neuronas. Se han identificado dos tipos de sinapsis: eléctricas y químicas. Las primeras constan de uniones comunicantes entre las células adyacentes que permiten que los potenciales de acción se muevan rápidamente de página 743. Una célula a otra. Las sinapsis químicas tienen estructuras presinápticas y postsinápticas especiales separadas por una hendidura sináptica. Dependen de mensajeros químicos liberados por la neurona presináptica, que cruzan la hendidura sináptica y luego interactúan con los receptores de la postsináptica. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que controlan la función neuronal. Provocan de manera selectiva la excitación o la inhibición de los potenciales de acción. Se conocen tres tipos principales de neurotransmisores: los aminoácidos como el ácido glutámico y el ácido diaminobutírico GABA, los neuropéptidos como las endorfinas y las encefalinas, y los monoaminas como la epinefrina y la norepinefrina. Los neurotransmisores interactúan con los receptores de la membrana celular para producir acciones excitatorias o inhibitorias.
Los neuromoduladores son mensajeros químicos que reaccionan con los receptores de las membranas para producir cambios más lentos y de mayor duración en la permeabilidad de la membrana. Se requieren factores neurotróficos o de crecimiento que también se liberan desde las terminales presinápticas para mantener la supervivencia de largo plazo de las neuronas postsinápticas.